días, vamos a empezar nuestra clase de aritmética. Hoy día nos toca, estamos semana 16, introducción a la estadística. ¿De acuerdo? ¿Me pueden confirmar si ahí se escucha bien para poder comenzar? Sí, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Ujú. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Y en el momento que ustedes tengan alguna duda, pues ya saben que pueden activar su audio, pueden escribirlo en el chat, como ustedes prefieran. Lo importante es que terminemos la clase sin duda. Nos tomamos nuestro tiempo resolviendo, analizando la teoría. Si lo entendemos bien, van a ver que los ejercicios pues salen fácil, pero hay que entender bien la teoría. Entonces, ahí voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces el tema de la semana 16 en aritmética, elementos de estadística, entre los cuales la medida de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, comenzamos con algunos conceptos básicos, ¿de acuerdo? Primero, si estamos hablando de introducción a la estadística, tengo que tener claro qué cosa es estadística, ¿no? Y ya sabemos que es una ciencia, inclusive en la Facultad de Ciencias Matemáticas, así como hay la carrera de matemática, de computacional, ¿no? Hay la carrera de estadística, ¿de acuerdo? Nos dice, es una ciencia que analiza serie de datos. Por ejemplo, edad de una población, altura de un equipo de baloncesto, temperatura en los meses de verano, etcétera. Y de esos datos trata de extraer conclusiones, ¿de acuerdo? Esa es la estadística. De eso se encarga entonces la estadística, ¿sí? Entonces, población vendría a ser el conjunto de elementos que se quiere investigar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos investigar, ahora que vienen las elecciones, ¿no? La preferencia para alcalde de Lima, pues nuestra población sería todos los habitantes, obviamente mayor edad, ¿no? Habitantes que votan, ¿no? Habitantes de la ciudad de Lima. Esa sería población, ¿de acuerdo? Ahora, no se va a analizar a todos, pues no, imagínate, en Lima ya casi tenemos 11 millones de habitantes, de los cuales 8 millones serán mayor de edad. Lo que se analiza o se hace es tomar una muestra de esa población. Entonces, una muestra lo debemos entender como un subconjunto de la población, pero este subconjunto tiene que ser representativo. De repente, si nosotros vamos a hablar de preferencias en la votación, pues, ¿qué significa que sea representativo? Que tiene que tener la misma proporción de habitantes entre distrito y distrito que elementos de la muestra. Por ejemplo, no es lo mismo, no podemos tomar la misma cantidad de habitantes para hacer la muestra, ¿no? La misma cantidad de un distrito como San Juan de Lurigancho y un distrito como Surquillo, porque San Juan de Lurigancho ya tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no? Surquillo debe tener 30.000, 40.000. Entonces, cuando se toma la muestra, tiene que ser representativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no podríamos tomar de cada distrito la misma cantidad, no, tiene que ser proporcional a la cantidad de elementos de la población que hay en cada distrito, por dar un ejemplo, ¿sí? Otro, a ver, entonces, variable es otro concepto, y nos dice, es una característica de interés acerca de cada elemento de una población o muestra, ¿no? Es lo que se va a estudiar, es la característica que se va a estudiar. Y hay dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Cuantitativa tiene que ver con cantidad, cualitativa con cualidad. Entonces, las variables cualitativas son aquellas en las que los resultados posibles no son valores numéricos. ¿De acuerdo? De repente, por ejemplo, distrito de residencia, ¿no? De los postulantes. Ahí no hay valores numéricos, no hay un orden, ¿no? Eh, Otro, por ejemplo, podría ser estado civil, soltero, casado, divorciado, ¿no? No hay ahí valores numéricos. Entonces, a eso se refieren las variables cualitativas. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de número de hermanos, por ejemplo, ya, o sea, cuando hay cantidad, cuando hay valores numéricos, cuando se puede expresar numéricamente,
entonces ahí nos estamos refiriendo a la variable cuantitativa. Por ejemplo, número de hermanos, por ejemplo, ingreso familiar, ¿de acuerdo? Número de contagiados por distrito, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, estamos viendo entonces algunos conceptos básicos. Lo dejo un instante y de repente alguien toma captura o pueden hacer sus consultas también. Creo que ahí no hay consultas. Continuamos entonces. En un instante paso a leer el chat, ¿de acuerdo? Y la medida de tendencia central, que es lo primero que vamos a estudiar el día de hoy, nos dice, son medidas estadísticas, o sea, que se utilizan dentro de estadística, que nos ayudan a resumir la información en un solo número. Por ejemplo, un promedio, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos sacar, digamos que ahorita hay, en esta sección hay presentes 30 estudiantes. Cada uno tiene su edad. Algunos tienen 16, otros 17, otros 18, 19, 20, no sé. ¿De acuerdo? Hay una diversidad de datos. Si nosotros sacamos el promedio va a ser un solo número. O sea, todos esos datos que eran sus edades lo podemos resumir en un solo número. Ese vendría a ser una medida de tendencia central. Más o menos nos podría indicar la mitad o el medio, ¿de acuerdo? No es exacto, en el caso del promedio, ¿sí? Pero más o menos nos podría indicar el medio. Obviamente que esa medida de tendencia central tiene que estar siempre entre el menor y el mayor. Ahí es donde nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, los promedios, promedio aritmético, geométrico, armónico, la moda, la mediana, etc. Vamos a suponer que tenemos n datos, x sub 1, x sub 2, x sub 3, así hasta x sub n, ¿no? Hay n datos. El primer promedio que vamos a estudiar, o la primera medida de tendencia central, es la media aritmética, que se le simboliza con MA, o también puede ser simbolizado con X y una rayita en la parte superior. Entonces, es el más común de todos los promedios, ¿no? Es el más usado, ¿de acuerdo? Con esto nosotros promediamos edades, pesos, precios, salarios, notas, temperatura, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Si hay n datos, sumo los n datos, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, etcétera, y lo divido entre n. Así vendría a ser dividir entre la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en un problema te diga el promedio de edades de un salón es 20, ni siquiera tienen que decirte qué promedio, ¿no? Cuando quieres promediar edades, siempre va a ser promedio aritmético. Imagínate, ahora que van a dar o que ya dieron, creo, el tercer examen, tú quieres promediar cómo van tus notas, ¿no? Las notas de los tres exámenes. ¿Qué promedio vas a usar? Promedio aritmético, ¿sí? O sea, sumas las edades y lo divides entre la cantidad, bueno, sumas las notas y lo divides entre la cantidad de notas. Si tú quieres promediar, por ejemplo, temperatura en las ciudades, ¿no? O temperatura en Lima, promedias los distritos, ¿no? Suman la temperatura en cada distrito y lo divides entre la cantidad de distritos. Por ejemplo, es el más común. En un instante paso a leer el chat. Por ejemplo, nos dice la cantidad de nuevos casos diarios en miles confirmados de contagios por COVID-19 durante la última semana, 7 días están hablando, ¿no? 3, 2, 5, 4, 6, 3, 5. Entonces, ¿cuál es su promedio aritmético? Tendríamos que sumar los 7 datos y dividirlo entre 7. No necesariamente me va a dar una cantidad entera, puede ser con decimal. En este caso sí, nos da 4. Como nos dice que está en miles, ¿eso qué significaría? Que en promedio, cada día, en esa semana, ha habido 4.000 nuevos casos. En promedio, ¿sí? No significa que todos los días ha sucedido lo mismo, algunos más, algunos menos, pero en promedio 4.000. Por eso que estamos resumiendo toda la información en un solo número. Algunas propiedades, y esto es importante, la primera propiedad nos dice
que si yo a todos los datos le sumo una constante, la media aritmética queda sumada en la misma constante. Esto es importante. Por ejemplo, hoy día calculo el promedio de edades de todos ustedes. Digamos que hay 30. Calculo el promedio de ustedes 30, ¿no? Promedio de edades. Y digamos que ese promedio no da 17, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, si el promedio de edades es 17, podemos escribirlo así, ¿no? La media aritmética de las edades, X que sean las edades, es 17. ¿Qué pasaría si yo calculo el promedio con ustedes mismos, pero, por ejemplo, dentro de 2 años? Miren, los mismos, o sea, nos volvió, es como un reencuentro, hacemos un reencuentro 2 años después de la clase aritmética, ¿no? Nos juntamos todos dentro de 2 años. Entonces, como va a ser dentro de 2 años, para cada dato ha pasado 2 años, o sea, cada dato ha sido aumentado en 2. Entonces, esto lo podemos ver por la propiedad. No tendría que volver a calcular el promedio. Simplemente digo, el promedio inicial, si a todos los datos le sumé 2, al promedio inicial le sumo 2. Ese promedio inicial es 17. Al sumarle 2 nos daría 19. ¿Sí? Entonces, por eso la propiedad nos dice, si a todos los datos se le suma la misma constante, el promedio queda sumada en la misma constante. Y lo mismo sucederá si nosotros multiplicamos. ¿De acuerdo? Multiplicando, si a todos los datos, mira, le multiplico una misma constante, el promedio queda multiplicado en la misma constante. O sea, si un día sacamos el promedio de edades y es 17, y yo a todas sus edades le multiplico por 2, y vuelvo a calcular el promedio me daría 17 por 2. O sea, todos los datos los multiplico por 2, el promedio queda aumentado en 2. Estas propiedades son muy utilizadas, ¿de acuerdo? Y son fáciles de entender, ¿no? Entonces, como una pequeña observación, nos dice, en el cálculo intervienen todos los datos. Por lo tanto, dice, se ven influidos por la variación de cualquiera de ellos. O sea, si yo, por ejemplo, el último dato que era 5, en lugar de 5 yo lo cambio por 6, cambia el promedio. Si en lugar de 5 yo lo cambio por 8, cambia el promedio. Si en lugar de 5 lo cambio por 1, cambia el promedio. Por eso que nos dice, se ven influidos por la variación de cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo ahí un instante y ahora sí, voy a pasar a leer el chat. Pueden escribir si tienen alguna duda en el chat. Pueden tomar captura aquí también. Si tienen alguna duda, también pueden activar su audio. Profe, todo bien, no hay dudas. No hay duda, ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, igual, no sé, hasta aquí entonces no hay dudas, pero se está entendiendo, estamos bien hasta aquí. Es necesario que esté claro todo para poder continuar. La media aritmética, en un problema, no te van a decir, aplica media aritmética. Te dice el promedio de edades de los alumnos de esta sección, tú ya sabes que vas a aplicar media aritmética, ¿no? El sueldo promedio, ¿no? En una empresa, media aritmética. Tú quieres calcular el promedio de nota, media aritmética. O sea, no te van a decir eso. De frente tú ya sabes que vas a usar. Pero hay otros tipos de promedios. El llamado promedio geométrico y el llamado promedio armónico. Y cada uno tiene su propia utilidad. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? A ver, hay una consulta ahí, creo. Dice, profe, en las propiedades de media aritmética también se puede usar resta y división. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos que estamos sumando una constante, miren, estamos sumando una constante. Esa constante puede ser cualquier número. Puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, si yo le digo, le vamos a todos los datos, le sumamos la constante -2, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando, ¿no? O sea, también se cumple. Si yo digo, a todos los datos le multiplico 1/3, en realidad lo que estoy haciendo es dividir entre 3 a todos los datos, también se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, sumas, restas, perdón, división también, ¿no? Pero es la misma propiedad, ¿sí? Muy bien. No sé, ahora sí creo, ¿no? Claro, el promedio ponderado es un promedio aritmético. El promedio ponderado es un promedio aritmético. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero calcular el promedio de edades de esa sección. A ver, ¿de acuerdo? Hay 30, vamos a suponer que hay 30 alumnos. Entonces, 10 alumnos tienen 17.
20 alumnos tienen 18. Miren, hay 30 en total, 10 alumnos tienen 17 y 20 tienen 18. Yo no voy a estar escribiendo 17 más 17 más 17 10 veces. Y luego 18, 18, 18, 20. No voy a hacer eso. Sino, si hay 17 veces, o mejor, 10 alumnos que tienen 17, de frente pongo 10 por 17. Si hay 20 alumnos que tienen 18, de frente pongo 20 por 18 y le sumo y lo divido entre la cantidad total que es 30. Ese es el promedio ponderado. O sea, el promedio ponderado es un promedio aritmético, pero escrito ya resumido. O sea, estás multiplicando cantidad por frecuencia más cantidad por frecuencia dividido entre frecuencia por dato dividido entre la frecuencia total, que es el mismo promedio que nosotros vimos en la semana 14 para usar mezclas. Por ejemplo, para usar precio medio, ese es un promedio ponderado, ¿no? Era cantidad por precio sobre cantidad total. Para usar, por ejemplo, grado medio, es un promedio ponderado, ¿no? Volumen por grado sobre volumen total. Ese promedio ponderado es lo mismo, es la misma fórmula, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, vamos a suponer que quieres calcular tu nota, ¿no? De los 3 exámenes, tu promedio, pero el tercer examen tiene peso 3, el segundo tiene peso 2 y el primero tiene peso 1. Entonces tú lo que haces es a la nota 1 por 1, a la nota 2 por 2, a la nota 3 por 3 y lo divides entre la suma de los pesos, 1 más 2 más 3. Es un promedio aritmético, sino que está escrito en forma resumida. Muy bien, entonces vamos a ver otro tipo de promedios, ¿sí? Me siguen acá, por favor, entonces. Miren, el segundo promedio que vamos a ver es el llamado promedio geométrico o media geométrica. ¿De qué se trata? Dice, es el segundo promedio más utilizado. Generalmente nos permite promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento. Por ejemplo, quiero que presten atención. Primero, ¿cómo se calcula? Cuando es geométrico, sería, si hay n datos, acuérdate por favor que los datos eran x1, x2, x3, así hasta xl, ¿no? Entonces viene a ser la raíz enésima, porque hay n datos, del producto de los n datos. O sea, si nosotros tuviéramos 3 datos, digamos que sean A, B, C, entonces la media geométrica sería raíz cúbica del producto A por B por C. Si fueran 4 datos, sería raíz cuarta del producto de los 4 y así sucesivamente. Muy bien. Ejemplo, tenemos que saber dónde se utiliza. Por ejemplo, acá. Quiero que presten mucha atención acá. Las tasas de utilidades trimestrales en 3 bodegas fueron de 9, 15 y 25%. Miren, 9, 15 y 25% son tasa de utilidades y eso está en porcentajes. Si nosotros queremos calcular la tasa de utilidad promedio, entonces, como estamos trabajando con índices porcentuales, así como nos decía acá, índices porcentuales, entonces tenemos que aplicar la media geométrica. Sería raíz cúbica de 9% por 15% por 25%. Ahí está. Ahora, ese 15 es 3 por 5. El 9 por 3 es 27, tiene raíz cúbica. 5 por 25 es 125, tiene raíz cúbica. Sería 3 por 5, 15. Y si yo tengo porcentaje, porcentaje al cubo, con la raíz cúbica me queda porcentaje. O sea, me daría 15%. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos hecho, por ejemplo, promedio aritmético, hubiéramos sumado 9 más 15 más 25 y eso lo dividimos entre 3 y nos hubiera salido 16,333. Pero no se aplica eso. Cuando es índices porcentuales, ya sabemos, promedio geométrico, ¿sí? 15% exacto. Pero miren, y quiero que presten mucha atención acá para comparar con el segundo caso. Seguimos en geométrico. Dice, las ventas en el último trimestre aumentaron en los 2 primeros meses en
25% y 116% respectivamente, y disminuyó el último mes en 36%. Entonces, quiero que preste atención acá. Ya a diferencia del caso anterior, donde dice la tasa fue de 9%, 15% y 25%, ahora me dice aumentó en 25%. Entonces, ¿cómo lo voy a promediar? Si tomando en cuenta la cantidad inicial, si la cantidad inicial es 100% y aumenta en 25%, entonces ahora sería 125%. ¿De acuerdo? La otra cantidad aumentó en 16%, era 100%. Aumenta en 116, se convierte en 216%. ¿De acuerdo? Entonces, y el otro dice, disminuyó 36%, era 100%. Disminuye 36, se queda en 64%. Entonces ahora sería raíz cúbica, no de las cantidades, sino del resultado. Cuando me dice aumentó en 25%, acá está, le estamos poniendo 125. Aumentó en 116, le estoy poniendo 216. Disminuye en 36, le estoy poniendo de 100% menos 36, 64%. ¿Sí? Los tres tienen raíz cúbica exacta de 125,5, ¿no? Podemos ir anotando. Este sería 5, del otro sería 6, el otro sería 4. Todo sería entonces 24 por 5, 120. 120%. Pero esa no es la respuesta. Nos pregunta, ¿no? Si nosotros queremos calcular en cuánto varió las ventas, entonces, así como todos lo hemos hecho respecto al 100%, en el resultado final también. Si nos sale 120%, ¿en cuánto varió? Aumentó la cantidad inicial de 100%. ¿En cuánto aumentó? 20%. Esa sería la media mensual de crecimiento. Miren, entonces la diferencia entre el primer y el segundo caso. En el primer caso nos decía, las tasas son. En cambio, en este caso nos dice, aumentó en cada uno. ¿De acuerdo? Se trabaja entonces de manera diferente. Muy bien. Y finalmente, el último promedio viene a ser el promedio armónico o media armónica. Se simboliza por MH. A ver, ¿cómo lo trabajamos? Dice, es la inversa de la media aritmética de la inversa de los datos. La inversa de la media aritmética, inversa de los datos. Profe, suena muy confuso. Mira, lo que hacemos es la cantidad de datos lo divido entre la suma de las inversas de los datos. Por ejemplo, si hubieran tres datos, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hubieran tres datos ABC, entonces la media armónica sería 3 entre 1 entre A más 1 entre B más 1 entre C. Esta es la media armónica, ¿de acuerdo? La cantidad de datos entre la suma de las inversas de los datos. Uno puede decir, por eso, pero ¿y eso para qué me sirve? ¿A quién se le ocurrió este tipo de promedio? ¿Por qué ese resultado también es un promedio? Justo vamos a analizar que este tipo de promedio se utiliza, por ejemplo, para calcular rendimiento medio, para calcular velocidad media, para calcular tasa de productividad media. ¿Qué es esto de rendimiento medio? Por ejemplo, imagínate que en una fábrica textil, ¿no? Un obrero puede confeccionar, ¿no? Digamos, 5 camisetas, ¿no? 5 unidades por día, ¿no? El otro puede confeccionar 7 unidades por día. Cada día, 7 unidades. Otro puede confeccionar 9 unidades por día, por ejemplo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá, ¿qué cosa viene a hacer? Eso viene a ser la tasa de rendimiento. Y cuando se quiere promediar rendimientos, entonces se utiliza la media armónica. ¿Sí? Y uno puede decir, por eso, ¿y por qué? ¿No? Mire, esta de la media armónica van a ver que sale de forma natural. Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Voy a explicarlo y luego doy pausa para que puedan hacer sus consultas. Vamos a poner un ejemplo. Dice, un ciclista se dirige de Lima a Huaral con velocidad de 90 metros por segundo
y en su viaje de regreso 60 metros por segundo. Profesor, facilísimo, ¿no? Cantado, cerrado, profesor. Si va a 90 y regresa a 60, entonces lo sumo, lo divido entre 2, 150 entre 2, 75 metros por segundo es su velocidad media. 75 metros por segundo. ¿No? Yo imagino que muchos habrán pensado esto, pero no se cumple. Vamos a ver por qué. La velocidad media o velocidad promedio lo calculamos como la distancia total entre el tiempo total. La distancia es la misma de ida que de vuelta, ¿no? Lima-Guaral es la misma distancia que Guaral-Lima, pero el tiempo no. El tiempo de ida es diferente del tiempo de vuelta. ¿Por qué? Porque va a diferente velocidad. Como está regresando más despacio, se va a demorar más. ¿Cuál es la distancia total? Bueno, si le ponemos de ida, que sea una distancia D, de vuelta una distancia D, pero el tiempo, le ponemos tiempo de ida, tiempo total, ¿no? Tiempo de ida más tiempo de vuelta, ¿de acuerdo? Ahora, esa, esa distancia lo sumamos, me haría 2 veces distancia, y por ejemplo, ¿a qué es igual tiempo? Tiempo es igual a distancia entre velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, tiempo de ida sería distancia entre velocidad de ida. ¿Cuál es la velocidad de ida? 90. El tiempo de vuelta sería distancia entre velocidad de vuelta. ¿Ahí está? ¿Y qué es lo que conseguimos ahí? Que se cancela D. Ese D se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2 sobre la inversa de 90 y de 60. O sea, nos está quedando esto que viene a ser el promedio armónico de las velocidades. Eso que nos ha quedado es el promedio armónico. Yo quiero promediar 90 y 60, no utilizo promedio aritmético, sino es promedio armónico. Sería 2 entre la suma de las inversas de ambas velocidades. ¿De acuerdo? Miren cómo surge de manera natural entonces el promedio armónico, ¿no? Ahora, ya operando, pues yo puedo sumar fracciones, 60 más 90, abajo sería 90 por 60, eso puede subir, ¿no? Y ahí podemos simplificar los ceros, podemos simplificar tercia, por ejemplo, y nos queda exacto, nos da 72 metros por segundo. Si hubiéramos calculado promedio aritmético, nos salía 75, ¿no? Yo sumo entre 2, 75. En ese caso, ya sabemos que es promedio armónico, es menor al promedio aritmético. Siempre con los mismos datos, si nosotros con un mismo conjunto de datos calculamos los 3 promedios, siempre el menor es el armónico, el mayor es el aritmético y el del medio siempre va a ser el geométrico. Muy bien. A ver, lo dejo ahí para que puedan consultar. Entonces, en un problema, ya saben, no te van a especificar qué tipo de promedio vas a utilizar. Ya eso depende del análisis que tengas que hacer. Salvo que en el problema te digan lo contrario, ¿no? De repente te dice, en el problema, calcula la tasa porcentual promedio utilizando la media aritmética. No sé, se me ocurre así, ¿no? Algo un poco disparatado. Podría ser. Pero el caso general ya saben cuál es. Muy bien, lo dejo ahí para que tomen captura. Vamos a ver el chat. Igual necesito saber si ha quedado claro. Vamos a ver. Entonces, esto último, se entendió los dos casos de promedio geométrico que hemos visto 2 ejemplos. En uno me decía, las tasas son, ¿qué hacemos? Simplemente raíz cúbica, el promedio de los tres, ¿no? Pero en otro no nos decía, las tasas son. En el segundo nos decía, aumentó en. Ah, ya, entonces, si dice aumentó en 20%, es 120%. Aumentó 10%, 110%, y así. Son dos maneras distintas de trabajar con el promedio geométrico. ¿Quedó algo, a ver, por aclarar? Mira, geométrico se usa cuando se trabaja con unidades AB. Claro, no, en realidad sí, tiene razón Ángel. No, por ejemplo, la velocidad puede ser kilómetro por hora, metro por segundo, por ejemplo, ¿no? O los rendimientos medios, unidades por día,
¿no? Como dice su compañero, de la forma, cuando las unidades son de la forma A entre B. Así es. Otra consulta. Yo recién me enteré eh, que las clases, esos videos de grabación, había un canal de YouTube pirata, pues, que pirateaba los videos de la pre, oye, qué bárbaro con la piratería. Y yo me di cuenta porque un alumno ya de la universidad me dijo, profe, yo he visto sus videos en YouTube, está bueno su canal. Y yo, oye, pues yo no tengo canal de YouTube. ¿No? Y ahí estoy yo, mis videos, y ni siquiera está mi nombre, ¿no? O por lo menos, ¿no? Seguro que el pirata está viendo esto, un saludo para el pirata, ponga mi nombre, pues, ponga un poquito de crédito, pues, ¿no? Por eso tal, ¿no? Por lo menos, ya. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Me pareció muy anecdótico eso. Profe, yo veía su canal. Sí, no, aparte que acá en la prensa se supone, acá en la plataforma ustedes tienen acceso a la grabación, pues no, no hay necesidad de un canal pirata. Y al pirata yo, y pon mi nombre, pues, un poquito de crédito siquiera, ¿no? Muy bien. Vamos a ver medidas de localización. A ver, el primero viene a ser la mediana. La mediana nos indica la mitad. Dice, es el valor que divide al total de datos ordenados en dos grupos de igual tamaño. Facilísimo, ¿ah? En dos grupos de igual tamaño. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tengo una cantidad impar de datos, imagínate que tuviéramos 5 datos, la mediana simplemente es de término central, pero para ello los datos tienen que estar ordenados. Si no están, cuando hablamos de ordenados, es ordenado, por ejemplo, en forma creciente. Pues si no, si no interesaría el orden, cualquiera podría estar al medio. ¿Sí? Entonces, se ordenan los datos y el término central es la mediana. Por ejemplo, acá tenemos 7 datos. Ya están ordenados. 1, 1, 1, 2, 4, 5, 10. Muy bien. Ya están ordenados los datos. Entonces, ¿cuál es la mediana? El término central. Ahí está. Pero, ¿qué pasaría si no tiene término central? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es una cantidad par de datos? En el caso que sea una cantidad par, entonces, ¿cómo se consigue la mediana? La semisuma de los datos centrales. Por ejemplo, acá. Esta es una cantidad par de datos. No hay término central. Hay 8 datos. Tomo los términos centrales, 2 y 4, y hacemos la semisuma. 2 más 4 entre 2, 3, ¿no? Entonces, cuando no hay un término central, la mediana lo tenemos sumando, ¿no? Los dos centrales, la suma y lo divido entre 2. El número 3 divide a la mediana en dos grupos de igual tamaño. Si yo lo corto acá, para un lado hay 4 grupos, 4 elementos, y para el otro lado también hay 4 elementos. Por eso decimos que lo divide en dos grupos de igual tamaño. Muy bien, esa es la mediana, ¿sí? Como una observación, dice, solo depende del orden de los datos, claro, porque si yo en vez de 30, yo escribo 300, mira acá por favor, si yo en vez de 30, yo escribo 300, la mediana no cambia, es la misma. Si fuera a calcular el promedio, eso sí cambia, ¿no? De repente yo le pongo 3000 o 30.000, igual la mediana sigue siendo 3. No ha cambiado. Cambiaría la mediana si es que aparece, por ejemplo, otro número 1. Ahí ya cambiaría. O un número 0, ahí ya cambiaría la mediana. Muy bien. Otro concepto viene a ser la moda. La moda es el dato que se repite con mayor frecuencia. Nada más. No tiene que estar ordenado. Ahí, por ejemplo, nosotros observamos los datos 1, 2, 1, 2, 4, 5, 10, 1, 3, 7, 8. El 1 es el que se repite con mayor frecuencia. 1 es la moda. Como observaciones, podemos decir al conjunto de datos, como en este conjunto que tiene una sola moda, se le llama unimodal. Y si tuviera dos modas, por ejemplo, se le puede llamar bimodal. O sea, imagínate si acá hubiera otro dato 2, entonces el 1 se repite 3 veces
pero el 2 también se repite 3 veces, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Entonces, acá habría otra moda. La moda también sería 2. Entonces, a esto le llamaremos conjunto bimodal. Muy bien. Y antes de pasar a leer el chat, vamos a ver, así como la mediana, que la mediana lo que hace es dividir el total de datos ordenados en dos grupos de igual tamaño. Y hay otros similares que quiero que vean y luego le doy tiempo para que copien, ¿de acuerdo? Ah, perdón, sí, tienes razón. Seguro que de repente alguien quiere tomar captura. Lo dejo un momento ahí. Ya, ahora sí. Ahí no creo que haya duda. ¿Qué son los terciles? Mira, es parecido a la mediana, ¿eh? Es parecido a la mediana. Dice, son los valores que dividen al conjunto de datos ordenados en tres partes de igual tamaño. Por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, a estos valores se le llama primer tercil y segundo tercil. Esta es la posición del primer tercil. Si hay n datos, la posición sería n más 1 sobre 3. Y la posición del segundo tercil sería 2 veces n más 1 sobre 3. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que tenemos 11 datos. Miren, 11 datos. ¿De acuerdo? N vale 11. Entonces, ¿cuál sería la posición del primer tercil? Sería 11 más 1 sobre 3. O sea, sería 4. Ah, acá nomás. Miren, si yo quisiera la posición del tercil 1, sería 11 más 1 sobre 3, 4. Y si yo quisiera la posición del tercil 2, sería 2 veces 11 más 1 sobre 3. Nos haría 12 entre 3, 4 y por 2, 8. ¿Qué significa esto de posición 4, posición 8? Significaría que el primer tercil es el dato 4 y el segundo tercil es el dato 8. Por ejemplo, acá, vamos a colocar, por ejemplo, acá tenía el dato 1, 2, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, ahí me equivoqué. El dato 8, el dato 9, el dato 10 y finalmente el dato 11. Este de acá y este de acá vendrían a ser los terciles, ¿sí? Este vendría a ser el tercil 1, que es el dato 4, y este vendría a ser el segundo tercil, que es el dato 8. ¿Qué son los terciles? Son los valores que dividen al total de datos en tres grupos de igual tamaño. Acá está. Este es un grupo, mire, con 3 elementos. Otro grupo con 3 elementos. Otro grupo con 3 elementos. Ahí está. Ahí están los terciles. ¿De acuerdo? Ahora, los terciles necesariamente tendrían que ser datos, como en este caso. No, así como la mediana. La mediana, si la cantidad de datos era impar, la mediana es el término central. Pero si la cantidad de datos es par, la mediana era la semisuma de los centrales, no necesariamente uno de los datos. Acá tampoco tiene que ser necesariamente uno de los datos. ¿Qué se hace, por ejemplo, si al dividir entre 3 no tiene tercio? Imagínate, otro ejemplo acá, para que quede claro esa parte, ¿sí? Imagínate que hay, vamos a ponerle 7 datos, ¿sí? X1, X2, X3,
X4, X5, X6 y X7. Ahí está. Cuando uno quiere calcular la posición, ¿no? Del tercil 1, entonces sería, como son 7 datos, sería 7 más 1, 8, entre 3. ¿Y eso qué nos da? Nos da 2,8 tercios, ¿no? 2,6, pues por ahí. No es no es un número con decimales. Entonces, ¿cuál viene a ser? ¿Qué es lo que se hace en este caso? La semisuma de los dos datos que están el anterior y el posterior. Si dice 2,6 y esta es la posición, el dato anterior sería el dato 2 y el dato posterior sería el dato 3. Se calcula la semisuma y aquí estaría el tercil 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace para calcular tercial, igual que en la mediana. Cuando nosotros tenemos que no hay una cantidad impar, la mediana es la semisuma de los centrales, aquí también. Semisuma entre el dato anterior y el dato posterior. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto por si acaso, porque tenemos que seguir viendo. Termino de explicar este PPT y paso a leer la consulta del chat. Sí, aviso que voy a borrar este ejemplo porque de repente alguno quiere tomarle captura. Ya, vamos a borrar. Así como hay terciles, de manera totalmente similar, los cuartiles. ¿Qué cosas son los cuartiles? Son los que dividen al conjunto ordenado de datos en tres partes iguales. Una pregunta, a ver, para que entiendas. ¿Por qué para terciles solamente hay dos? Porque si tú tienes, imagínate que es la cantidad de datos, imagínate que es una varilla. Si tú a la varilla lo vas a cortar en tres partes iguales, ¿cuántos cortes le haces? Le haces dos cortes. Por eso que hay dos terciles. Si tú a la varilla lo vas a cortar en cuatro partes iguales, pues le vas a hacer tres cortes. Cada uno de ellos es llamado un cuartil. Q1 es el cuartil 1, Q2 cuartil 2, Q3 cuartil 3. ¿Cómo se consigue? Totalmente similar a la cantidad de datos, le sumas 1, lo divides, como son cuartiles, entre 4 y le multiplicas por i. Si tú quieres el primer cuartil, i vale 1. Si tú quieres el segundo cuartil, i vale 2. Y si tú quieres el tercer cuartil, i vale 3. Ese sería los cuartiles. Otros, por ejemplo, también tenemos los llamados, acá está, quintiles, ¿no? Son, ¿de acuerdo? Son los que dividen al conjunto de datos ordenados en 5 partes iguales. Si otro tuviera una varilla y lo quiero cortar en 5 partes iguales, le hago 4 cortes. A eso se llama quintil 1, quintil 2, quintil 3 y hasta el quintil 4. ¿Sí? ¿Cómo se consigue? Igualito. N más 1, como son quintiles, sobre 5, ¿no? N más 1 sobre 5. ¿Sí? Y multiplicado por i. ¿Qué cosa viene a ser i? Es el cuartil. Por ejemplo, si tú quieres quintil, el primer quintil i vale 1. Si tú quieres el segundo quintil, i vale 2. Tercer quintil, i vale 3. Cuarto quintil, i vale 4. En la formulita. Y finalmente, los llamados deciles. Los que dividen al total, al conjunto ordenado de datos en 10 partes iguales. Si tú quieres hacer, acá es hasta el noveno, ¿no? Si tú quieres hacer 10 cortes, mira, si tú quieres hacer 10, perdón, si tú quieres 10 partes iguales, pues a una varilla le harías 9 cortes, ¿sí? Por eso, y aquí hasta el noveno decil, ¿sí? Es la misma idea, ¿no? N más 1 sobre 10 por i, donde iba de 1 hasta 9. Y acá nos dice, en cualquiera de los casos, si la posición resulta un número decimal, entonces se va a tomar la media entre el anterior y el posterior. O sea, la semisuma del que estaba antes y el que está después, si es que nos sale alguno decimal. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren tomar captura. Ahora sí pueden escribir toda su consulta, pueden activar su audio como ustedes prefieran.
No hay consulta, ya. Vamos a ver, por si acaso. A ver, ¿estamos claros aquí? Solamente nos falta ver las medidas de dispersión, pero quiero saber si hasta aquí está claro. Vamos entendiendo de a poquito lo que es mediana, moda, ¿no? Los cuartiles, quintiles, deciles. El nombre, pues, de repente es algo nuevo, pero solamente lo que hace es dividir al total de datos, ¿no? Si lo voy a dividir en 10 partes, entonces lo que tenemos que hacer es 9 cortes, entre comillas, ¿no? A eso se llama deciles, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, dice, eh, ¿qué hacía si tenía decimal en los deciles? En cualquiera, en los deciles, en los quintiles, imagínate que tú cuando quieres calcular la posición de un decil, por ejemplo, miren, tú quieres calcular la posición de un decil y te sale, digamos, 7,3. Pero estamos hablando de la posición. Me sale 7,3 o 7,5. Entonces, ¿cuál es el dato que está antes? A ver, ¿quién me dice? Si me sale 7,5, ¿cuál es el dato que está antes? El 7. Muy bien. ¿Y el dato que está después? ¿Cuál es? El 8. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es promedio el dato 7 con el dato 8. Ese sería el decil. ¿De acuerdo? El x sub 7 más el x sub 8 sobre 2. Ese es promedio, promedio aritmético. Muy bien, bueno, vamos a terminar la explicación. Luego, en la segunda hora ya vamos a hacer los ejercicios. Sí nos va a alcanzar tiempo, por si acaso, los ejercicios están bastante sencillos, pero hay que entender la teoría. Y vamos a terminar la explicación viendo, ¿no?, las medidas de dispersión. Entonces, nos dice, determinan el grado de alejamiento de los datos respecto de una medida de tendencia central que generalmente es la media aritmética. ¿Qué tan alejados están los datos o qué tan dispersos están los datos respecto a la media aritmética? Por ejemplo, si yo le dijera que en el aula 25 el promedio de edades es 19 alumnos. Miren, yo le digo, a ver, chicos, me acabo de enterar que en el aula 25 el promedio de edades es 19 años. 19 años, promedio de edades. Entonces, el que menos se puede imaginar, su promedio 19 significa que todos tienen 19, bueno, algunos 18 y otros 20, para que promedio 19, ¿no? Pero todos están ahí. Sin embargo, si yo le digo que el promedio es 19, imagínate que puede existir el caso que un alumno de repente tiene 30 años, ¿no? Y el promedio es 19. O sea, un alumno está lejos del promedio. El hecho que te diga que el promedio es 19 no significa que todos van a estar ahí, alrededor de 19. Pero lo que se tiene que hacer ahí, por ejemplo, es calcular o utilizar una medida de dispersión, como por ejemplo la varianza. Si la varianza, por ejemplo, es un número grande, significa que los datos están dispersos. Entonces, si te dicen que el promedio es 19 y los datos están dispersos, pues hay algunos de 16, 17, 20, 24 años, 30 años, así, dispersos. ¿Sí? Ahora, si la variante te sale un número pequeño, significa que los datos están concentrados alrededor de la media aritmética. Entonces ahí, ¿no? Si los datos están concentrados alrededor de la media aritmética, entonces no existe la posibilidad que si el promedio es 19, que haya un alumno de 30. No existiría esa posibilidad. Muy bien. ¿Cómo se calcula la varianza? Hay dos maneras. Acá vamos a ver primero una de ellas. La varianza, digamos que tenemos n datos, x1, x2, x3. La media aritmética es x y su barrita en la parte superior. La varianza se consigue así. A ver, miren, tengo que prestar atención acá. Tomamos, acá está, el primer dato.
¿no? Le resto la media aritmética y lo elevo al cuadrado. Tomo el segundo dato, le resto la media aritmética y lo elevo al cuadrado, y así con cada dato, hasta el último. El enésimo dato, le resto la media aritmética y todo lo elevo al cuadrado. Como estamos elevando al cuadrado todos los sumandos son positivos. Hay n datos, lo divides entre n y ese valor es la varianza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos estos datos, 10, 11, 11, 13, 15, para hallar la varianza, lo primero que tengo que hacer es hallar la media aritmética. Es lo primerito. Entonces, sumo 10 más 11 más 11 más 13 más 15, ¿no? Y lo divido, como son 5 datos, lo divido entre 5, ¿no? Pero ese 11 más 13, por ejemplo, ahí nomás nos da 35, con el 15 50, con el 10 60, y entre 5 sería 12. Muy, ya tenemos nosotros la media aritmética. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la varianza? A ver, la varianza la hallamos así. Miren, al primer dato, nuevamente, el primer dato es 10. Le vas a restar la media aritmética y lo elevas al cuadrado. Al segundo dato, el segundo dato es 11, le restas la media aritmética y lo elevas al cuadrado. Y así hasta el último dato. Al último dato, que es 15, le restas la media aritmética y lo elevas al cuadrado. Como son 5 datos, entre 5. El primero sería 10 menos 2, 10 menos 12 menos 2 al cuadrado 4, el otro sería 1, el otro 1 también, y así, y el último sería 15 menos 12, 3 al cuadrado 9. Esto nos daría 4, 1, 1, 1, 9 sobre 5, o sea, 16 entre 5, 3,2. Ese vendría a ser la varianza. ¿Sí? Muy bien. En un instante paso a leer el chat por si acaso haya alguna consulta. ¿Sí? Eso en un momento. Muy bien. Y entonces vamos a ver algunas propiedades de la varianza. Miren, como la varianza lo que hace es medir dispersión, si a todos los datos le sumo una constante, la dispersión no ha cambiado. Solamente estoy desplazando los datos. La dispersión entre ellos no cambia. Por eso me dice, si yo le sumo a los datos una constante, es lo mismo que la varianza sin sumarle la constante. No cambia. Lo que sí cambia es cuando le multiplico una constante. Si yo le multiplico a todos los datos una constante, entonces ahí sí cambia la varianza. Esa constante sale, ¿no? Pero sale elevado al cuadrado, ¿no? Esa constante sale de la varianza, pero elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Qué cosa es la desviación estándar? Miren, en pocas palabras, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿De acuerdo? Esta dice que es más significativa que la varianza. ¿Por qué? Porque en la varianza estamos elevando los datos al cuadrado. Entonces el resultado me queda, por ejemplo, si yo estoy promediando, no sé, alturas en centímetros, por ejemplo, si estoy promediando alturas, la varianza me da centímetros al cuadrado. Esas son las unidades. Pero si yo le vuelvo a sacar raíz cuadrada con la desviación estándar, ahí ya me quedaría en centímetros. O sea, me queda en las mismas unidades que las variables. Por eso es más significativa. A ver, un ejemplo y terminamos la explicación. ¿Sí? Muy bien, dice, la varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 100. Ese es el dato inicial. Si a cada uno le aumento 50% y le descuento 120 soles, mira, ¿qué sucedería? El dato inicial era X, que ese sea el sueldo inicial. Si a cada uno le aumenta 50%, se convierte en 150%. Y le resta 120. Pero ese 120 es una constante. Entonces lo puedo eliminar. Y el 150% es 3 medios. Así, el 120 desaparece. Si una constante está sumando, desaparece. 150%, 3 medios. Por propiedad, acabamos de ver, ese 3 medios, ¿cómo sale el 3 medios? El 3 medios sale elevado al cuadrado. Este 3 medios sale, pero elevado al cuadrado, sale 9 cuartos de la varianza inicial. ¿Y cuál es la varianza inicial? Es 100. 9 cuartos por 100 sería 9 por 25, 225. Pero como en el problema nos piden la desviación estándar de los nuevos sueldos, eso es lo que nos ha faltado, lo único que tenemos que hacer es raíz cuadrada. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de 225 y ese sería 15.
Muy bien, a ver, lo dejo ahí, tomen captura. Las consultas lo vamos a hacer volviendo del descanso. Ahorita estamos en descanso, me tomé un minuto del descanso. Tomaron captura, muy bien. Entonces, volviendo, hacemos, atiendo las consultas, ¿sí? A ver, volvemos 12:10. Entonces, hasta aquí quedó claro, pues ya hemos visto toda la teoría, quedó claro lo que es varianza, desviación estándar. A ver, me comentan, por favor, para... Si no, vamos a pasar ya a los ejercicios. ¿Alguna duda de repente? Creo que está claro, ¿no? Vamos viendo, desarrollando ejercicios y ahí seguramente aparecerán las dudas o en todo caso inclusive las aclaraciones. ¿Sí? Entonces vuelvo a compartir pantalla. Muy bien, ejercicios de clase, ¿no? Empezamos con uno fácil. Dice, la empresa tiene su sede de operaciones en un edificio de 3 pisos. En cada piso hay distinta cantidad de trabajadores. Por ejemplo, nos dice 8 operarios en el primer piso, 12 en el segundo y 10 en el tercero. Ahora, los operarios tienen diferentes sueldos, ¿sí? Pero el promedio de los que trabajan, de todos, es 1.524 y el promedio de los que trabajan en el primer piso es 1.270, ¿no? Dice, está por debajo del promedio. Los que trabajan en el primer piso ganan por debajo del promedio. Los que trabajan en el segundo piso ganan un poquito más que en el primer piso, pero todavía por debajo del promedio. Entonces, nos pregunta cuánto es lo que trabaja en promedio un operario, cuánto es lo que gana, ¿no? En promedio un operario del tercer piso. Se supone para que si los dos primeros pisos están por debajo del promedio, el tercer piso pues está por encima. Es lo que se supone. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Primero, cuando nos hablan de promedio de los sueldos, promedio de los salarios, hay que tener en cuenta que se está refiriendo a un promedio aritmético, ¿no? Nosotros podemos ver ese promedio de la siguiente manera, ¿no? El promedio, como es el promedio aritmético, viene a ser la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Y nosotros podríamos, por ejemplo, despejar de esta manera, ¿no? Si el promedio de edades, perdón, si el promedio viene a ser la suma entre la cantidad, n es la cantidad, entonces, ¿cómo consigo la suma de todos los datos multiplicando la cantidad de datos por el promedio? Esa es la suma. Yo no tengo, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo cuánto es la suma de todos los trabajadores del primer piso. No lo tengo. ¿De acuerdo? Pero si nosotros quisiéramos hacer suma de los trabajadores del primer piso, entonces lo que haríamos sería, ¿cuántos hay en el primer piso? Hay 8. ¿Y cuánto es su promedio? Su promedio es 1.270. Entonces, si yo sumo 8 por 1.270, esa es la suma de los salarios de todos los trabajadores del primer piso. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguimos entonces el sueldo promedio de todos, ¿ah? De todos, la suma total entre la cantidad total? ¿Cuál es la suma total? La suma total vendría a ser la suma de los sueldos del primer piso, más la suma de los sueldos del segundo piso, más la suma de los sueldos del tercer piso, y la cantidad total, 8 que son del primer piso, 12 que son del segundo piso, y 10 que son del tercer piso. Esa sería la cantidad total. Ahora, si nosotros queremos la suma, por ejemplo, en el primer piso,
acá lo estamos diciendo, esta suma del primer piso es 8 por 1270. La suma del segundo piso, ¿no? Sería 12 por 1320. Y la suma del tercer piso sería 10 por X. X es lo que estamos buscando, ¿no? X vendría a ser el sueldo promedio de un trabajador del tercer piso. Y lo dividió entre 30. ¿Por qué entre 30? La suma total, la cantidad total. 8 más 12 más 10. Esta, que es el sueldo promedio de todos los trabajadores en los tres pisos, es dato. Me dice, esto es igual a 1524. ¿De acuerdo? Entonces de ahí nosotros podemos, ese 30, yo puedo pasar a multiplicar al otro lado y vamos operando. Lo único que tenemos que hacer es despejar X. Ahí inclusive nosotros podemos cancelar décima a todo, ¿no? Se puede cancelar décima, 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 décima. Sumo 1016 más 1584 y paso a restar a 4572, ¿no? Nos daría 2600 y al pasar a restar nos daría X, que es 1972. En el primer piso, el promedio es 1270. En el segundo piso, 1320. En el tercer piso están los que ganan más. Por eso que el promedio es 1972. Y en total, el promedio nos da 1524. ¿Sí? Muy bien. Eso era lo que nos pide en el problema. Sería la alternativa A. Vamos a poner. Muy bien. A ver, lo dejo un momento para que tomen captura. De repente hay alguna pregunta, me pueden decir también. Por si acaso el chat. A ver. No hay nada. No hay nada en el chat. Ya, continuamos. Problema 2. Problema 2 también está relativamente sencillo. Dice, el siguiente cuadro muestra las calificaciones de semestre 2021-2 de un estudiante de ingeniería civil de cierta universidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en física 2, que es de quinto nivel, tiene 6 créditos y el alumno sacó 20. En el curso de construcción, también es de quinto nivel, tiene 4 créditos y el alumno sacó 17. Ojo, ¿qué son esto de los créditos? Esto es importante que lo entiendan. Ustedes cuando pasen al primer ciclo, ya cuando ingresen a la universidad, van a ver en la malla curricular que cada curso tiene diferente cantidad de créditos. ¿Sí? Ese es como el peso que se le asigna a cada curso. Ustedes igual tienen que aprobar todos los cursos, ¿sí? Pero a la hora de sacar su promedio ponderado de cada estudiante, los cursos que son cursos de carrera tienen más peso que los cursos que no son cursos de carrera. Por ejemplo, de repente a un alumno de ingeniería le dan en su malla curricular un curso, por ejemplo, redacción, no sé, oratoria y redacción. Puede ser. Pero no tiene el mismo peso que un curso de física, que un curso de matemática, que son propiamente de la carrera de ingeniería. Entonces, mientras que a los cursos de carrera le pueden dar 6 créditos, por ejemplo, o tal vez hasta 7, ¿no? A un curso que no es curso de carrera le dan a veces 2 créditos, 3 créditos. Tiene que ver esa cantidad de créditos también con la cantidad de horas de estudio. ¿De acuerdo? Más o menos, tal vez en algunas universidades, por cada 2 horas semanales de estudios, le dan un crédito al curso. Más o menos. ¿Sí? Más o menos para que sean una idea. Entonces, el promedio ponderado te sirve porque para calificar o para postular a una beca, por ejemplo, de lo que sea, siempre te piden tu promedio ponderado, te piden estar en el 10º superior, pertenecer al tercio superior. Esos son los alumnos que se llevan todos los beneficios. ¿Y cómo sacan esto del 10º superior, tercio superior? Con el promedio ponderado. Ya saben, entonces, cada curso tiene un diferente crédito.
Si nosotros quisiéramos calcular el promedio, el crédito es el peso. Por ejemplo, si yo quisiera promediar, es como que fuera, esta nota 20 tiene peso 6. Entonces, una manera sería 20 más 20 más 20 más 6 veces. No, mejor le pongo 6 por 20. Esta segunda nota 17 tiene 4 créditos, o sea, un peso 4. Entonces, sería 6 por 20 más 4 por 17 y así. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio inicial? Como les estoy describiendo. 6 por 20, 4 por 17, 5 por 17, 5 por 18 y 4 por 17. Y lo divido entre la cantidad total, o sea, el crédito total. 6 más 4 más 5 más 5 más 4. Ahí está. No sale exacto, ¿de acuerdo? Sale, ahí vamos a tener 17,54. No está mal como promedio ponderado. Muy bien, pero ¿qué pasó? Estos son los datos iniciales, ¿no? Dice que este alumno va a pasar a un nuevo plan de estudios. Y en el nuevo plan de estudios, ¿no? El curso de ingeniería de carreteras ya no tiene 4 créditos, sino ahora pasa a tener 5 créditos. ¿De acuerdo? O sea, pasa a ser más valorado. ¿Sí? Ya no tendría peso 4, sino ahora peso 5. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Volver a calcular el promedio, pero con ese nuevo crédito de ese curso. Es el único que está cambiando. Si yo en vez de ponerle peso 4, le pongo peso 5, ¿no? O sea, a ver, acá hacemos un pequeño análisis, ¿ah? El promedio es 17,54. La nota 17, que es la que está variando su crédito, está por debajo del promedio. Si a un valor que está por debajo del promedio yo le doy más peso, entonces el promedio va a bajar. Obviamente, si le diera menos peso, el promedio sube. En este caso, le estoy dando más peso, baja el promedio. Vuelvo a calcular el promedio y nos da 17,52. Mira, bajó. ¿En cuánto bajó? Bajó en 0,02. Cuando hay un decimal, justamente se le dice decimales. 0,3, 0,4, 0,5. Ese es un decimal, ¿no? Cuando hay dos cifras, ya no se le llama decimales, sino con una cifra son las décimas, con dos cifras son las centésimas, con tres cifras son las milésimas. Pero acá nos dice, ¿en cuánto disminuye? Bueno, disminuye en 2 centésimas. Esa sería nuestra respuesta al problema. 0,02 sería la clave. Se disminuye en 2 centésimas. Estamos viendo los primeros problemas que están bastante suavecitos, tranquilos, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al problema 3. Y luego del problema 3, ahí voy a pasar a ver las consultas del chat. ¿De acuerdo? Ah, ya. El problema 3 también es bastante fácil, bastante cortito, porque solamente es para identificar la situación con el promedio, ¿no? Por ejemplo, nos dice, determine la medida de tendencia central adecuada que usará para responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, dice en la parte 1, dice, las edades de un grupo de alumnos son 10, 8, 11, 12, 15 y 16. ¿Cuántos años en promedio tiene este grupo de estudiantes? No nos están viendo que resolvamos, solamente qué medida usaríamos ahí. Y nosotros ya sabemos que si voy a promediar edades, pues tengo que aplicar la medida aritmética, ¿no? Ya está. Segundo, dice, los índices de crecimiento de la producción de maíz en una hacienda durante los últimos 3 años fueron 6%, 4%, 9%. Ajá, tenemos acá índices porcentuales. Inmediatamente sabemos que ahí tenemos que aplicar geométrica. Y en el tercero dice,
El rendimiento de 3 trabajadores al elaborar un artículo es respectivamente 12, 20, 24 minutos por artículo. Me ha hecho acordar lo que comentó su compañero, las unidades son A sobre B. Claro, porque acá viene a ser minutos por artículo. ¿Sí? Entonces, inmediatamente ahí nos damos cuenta que en esta tercera se aplica la media armónica. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, primero aritmética, geométrica y media armónica. Esa sería la alternativa D, ¿no? Ahí está. Aritmética, geométrica, armónica, alternativa D. Muy bien, lo voy a dejar ahí un momento para que tomen captura y paso a leer el chat por si acaso. ¿Mm? A ver, hasta acá, ¿cómo va? Si hemos hecho 3 problemitas, más o menos estamos viendo que si hemos entendido bien la teoría, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Vamos bien hasta acá, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Ya, creo que no hay consultas, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a pasar al problema 4. Esta es fácil también, ¿ah? Dice, en el curso de matemática básica, las notas finales de 11 alumnos fueron 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien. Ahí están las notas de 11 alumnos. Ahora, el profesor manifiesta que va a aprobar el curso todo aquel alumno cuya nota sea mayor que la mediana aumentada en 3. Ojo, la mediana, como es una cantidad impar de datos, el paso número 1 es ordenar los datos. Acá ya están ordenados en forma creciente, son 11 datos, y la mediana sería el término central. Entonces, si son 11 datos, la posición sería 11 más 1 sobre 2. El dato 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la mediana. ¿De acuerdo? La mediana, entonces, sería el dato 6. ¿Cuál es el dato 6? El dato 9. 09. Van a aprobar todos aquellos cuya nota sea mayor que la mediana aumentada en 3. Si la mediana es 9, más 3, 12. ¿Quiénes tienen la nota mayor a 12? Solamente 2 alumnos. El que sacó 13 y el que sacó 14. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dije, ¿cuántos alumnos aprueban? Solo 2 alumnos, alternativa C. Claro que yo me imagino que en el colegio, pues, es difícil, ¿no? Que en un aula los alumnos estén o saquen, ¿no? Imagínate, 04, 05, 06, pobre profesor. Sí, sobre todo si es colegio particular, ¿no? Lo despiden al profesor, ¿cómo? ¿No? Lo clásico, yo estoy pagando, ¿cómo le van a poner esa nota a mi hijo? ¿No? ¿No? Pero luego viene a la universidad y ahí sí, en la universidad es la vida real, ¿no? Ahí sí hay esas notas, ¿no? Aprueban a veces 2 alumnos, de un salón, ¿no? 2 alumnos, 3 alumnos, ¿no? Ahí sí se ve esas notas seguidos. Muy bien. No creo que haya consultas aquí, este problema está suave, igual voy a hacer el problema 5 y paso a leer el chat. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos en el problema número 5? Dice así. La producción de una empresa experimentó un crecimiento del 25%. Miren, acá es importante, ¿ah? Si te dice
crece 25%, entonces si la cantidad inicial es 100%, de ese 100% se convierte en 125%. Luego, el siguiente año crece 60%. Entonces, nuevamente, el 100% dice, experimentó un crecimiento del 25% del primer a segundo, un crecimiento 60%, ¿no? 160% y un crecimiento del 300% del último año. Si era 100% y crece 300%, se convierte en un 400%. Mira, entonces acá lo que nos damos cuenta es que como estamos trabajando con tasa de crecimiento porcentual, de todas maneras vamos a utilizar medidas geométricas. ¿Sí? Nosotros tenemos el siguiente cuadro, ¿no? Estos son los datos. Por ejemplo, el primer al segundo año aumentó 25%. Entonces, ¿eso qué significa? Un 125%. El segundo año aumentó 60%, un 160%. Y el último aumentó 300%, de lo que era 100% se convierte en 400%. Ahí está. Y si nosotros queremos promediar, obviamente es media geométrica. Como son 3 raíz cúbica. Ahí está. Sería la raíz cúbica del 125% por 160% y multiplicado por el 400%. ¿De acuerdo? Ahora, de 125% es fácil, pues, ¿no? Ese sería 5. Pero, por ejemplo, yo puedo juntar acá el 16 con el 4 y aparte el 10 con el 100 para que me den 1000. ¿No? 16 con 4 es 64, la raíz cúbica es 4. Y del otro es 10. Y de 125 es 5. O sea, 5 por 4 por 10. ¿No? 120. Vamos a poner. Entonces, sería. 5 por 4 por 10, perdón, 200. Sería 200%. Eso nos sale como media geométrica. Pero esta es la variación. Ese 200% es la variación. Que la cantidad inicial es 100%. Y nos queda 200%, significa que en total aumenta 100%. Alternativa C. Ese 100% es la media de crecimiento anual. ¿Sí? Operativo no estaba, pero sí había que entender a partir de lo que hemos visto en la teoría. A ver, ¿quedó claro este ejercicio? Entonces, siempre que te digan aumenta en, ya sabes que es comparando con el 100%. Y el resultado final también lo comparas con el 100%. Por ejemplo, si el resultado final es 130%, significa que en total aumentó 30%. Si el resultado final es 90%, significa que en total disminuyó 10%. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta ahí? ¿Quedó claro? ¿Continuamos? Ya, vamos a... Dice, quedó claro, ¿no? Ujú. La calificación, estamos en el problema 6. La calificación media de las notas de un grupo de alumnos, ojo, ¿a qué se refiere? A media aritmética, ¿no? Notas, media aritmética. Salvo que el problema te diga lo contrario, ¿no? Te diga en un problema, se promedió las notas utilizando media geometría. Ahí es otra cosa. Si no te dice, ya sabes el caso general, media aritmética. La calificación media de las notas de un grupo de alumnos en el curso de bioquímica ha sido 11. La mediana ha sido 12 y la desviación estándar ha sido 1,6. Dice el profesor,
al calificar los exámenes detecta un error en la redacción de un problema y decide subir un punto a la nota obtenida por cada alumno. Dice, determine la suma de los valores correctos de la media, mediana y desviación estándar de las notas de ese grupo de alumnos. O sea, luego de hacer la corrección. Suele pasar, pues, ¿no? A veces un profesor se puede equivocar en una pregunta. Imagínate que era para marcar. Se equivoca en una pregunta y justo la respuesta correcta no aparece ahí. ¿Es culpa del alumno? No. Entonces, ¿qué hace el profesor? Bueno, los generales le dan la nota, ¿no? A ver, la pregunta valía 2 puntos. Ya, le doy los 2 puntos a todos. Así nadie se queja de paso, ¿no? En este caso, nos dice que al detectar el error, decidió a todos le va a subir 1 punto. Por ejemplo, si la media aritmética, las notas iniciales eran X, ¿no? Y la media aritmética inicial, dato era 11. Si a todos los datos le suma 1, nosotros hemos visto que la media aritmética también queda sumada en 1. O sea, ¿cuál sería la nueva media aritmética? La nueva media aritmética sería 12. Sería la inicial más 1. Es de propiedad. ¿Te acuerdas la propiedad que nos decía? Si a todos los datos le sumo una constante, la media aritmética queda sumada en la misma constante. Esa es la propiedad que estamos usando. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos la primera. Ahora también nos piden la mediana. La mediana lo que hace es indicar la mitad, el término medio. Si nosotros a todos los datos le estamos sumando 1, ¿qué es lo que sucede con la mediana? Pues la mediana, al sumarle 1 a los datos lo que están haciendo se están desplazando. Nada más. Es como que mis datos fueran, por ejemplo, 10, 12 y 13. Miren, ¿cuál es la mediana? La mediana es 12, el término central. Pero si yo a todos los datos le sumo 1, entonces acá tendríamos 11, ¿no? Estamos sumando 1, 13 y 14. ¿Y cuál es la mediana? Pues la mediana ahora es 13. ¿Qué pasó? También le sumé 1. Si a todos los datos le sumo 1, lo único que hace es se desplazan, no hay un cambio en el orden, se desplazan y al desplazarse, la mediana que era 12 se convierte en 13, ¿sí? Entonces aumentó también en una unidad. Ahí está. Y por último, nos piden la desviación estándar de los nuevos datos. Inicialmente la desviación estándar era 1,6. Mire, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la varianza si yo a todos los datos le sumo 1? La varianza no cambia. O sea, si yo tuviera la varianza a todos los datos X le sumo 1, pues sigue dando la varianza de los datos iniciales. No ha cambiado. ¿De acuerdo? Es la misma. No ha cambiado. Entonces, cuando yo le calcule desviación estándar, me va a dar lo mismo calcular la desviación estándar a X más 1 que calcular la desviación estándar a X, porque son iguales. Entonces, si la desviación estándar era 1,6 y a todos le sumo 1, entonces la nueva desviación estándar, ¿cuál viene a ser? La misma, 1,6. Y el problema es lo que nos piden la suma de esos tres conceptos, ¿no? De la media aritmética, mediana y la desviación estándar, ¿no? Sería 12 más 13 más 1,6. Ahí está. No haría 26,6, alternativa A. A ver, lo dejo ahí para que puedas tomar captura.
Si tienes preguntas, a ver. Esto es propiedades. Todo esto es propiedades, nada más, ¿no? Por si acaso, a ver el chat. ¿Cómo estamos en el chat? Veo, no hay ninguna consulta. Muy bien, continuaremos entonces. Nos quedan todavía 4 preguntitas, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, problema 7. Miren, dice así. De las notas finales de los alumnos de 3 aulas en el curso de aritmética, se obtuvo los siguientes datos. A ver, en el aula X, la media era 15 y la varianza 0,09. En el aula Y, la media es 16 y la desviación estándar 0,4. En el otro era varianza. Y finalmente, en el aula Z, la media es 12 y la desviación estándar es 0,3. Nos preguntan lo siguiente, dice, determine la alternativa correcta. El aula Y es más homogéneo que el aula X. Eso dice la alternativa A. Pero, ¿a qué se está refiriendo con esto de homogéneo? Decir que los estudiantes de un aula son más homogéneos, ¿de acuerdo? O el resultado obtenido, depende de qué característica o variable estás analizando. Si nosotros estamos analizando notas, entonces decir más homogéneo es decir que más o menos todos han sacado la misma nota. Por ejemplo, ¿no? En el aula X, la media es 15. Si fuera ahí el más homogéneo, entonces en esa aula, pues todos tendrían o estarían cerca de 15, ¿no? De repente 14, 16, pero ahí, cercano a 15. Todos parecido a 15. Ese es el significado homogéneo, ¿de acuerdo? De repente, cuando hablamos de homogeneidad, puede ser, por ejemplo, estatus social, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos la población, digamos, en el distrito de Santa María del Mar, por ejemplo, es bastante homogénea. Todos son millonarios. Bueno, tal vez no millonarios, pero sí, si ustedes han visto en ese distrito, todas las casas tienen piscina, vista al mar, todo. Entonces, hay gente de plata. Todos son homogéneos en cuanto a lo socioeconómico, al nivel socioeconómico. ¿De acuerdo? Lo cual no podríamos decir, por ejemplo, en un distrito como San Juan de Lurigancho, hay gente que puede tener mucha plata, empresarios, por ejemplo, y hay gente que no vive en la pobreza. Ahí no son homogéneos. Entonces, cuando decimos homogéneos, nos referimos a características similares. En este caso, en el caso del aula, se está refiriendo a notas, ¿de acuerdo? Nota obtenida en los exámenes finales. Ahora, ¿cómo comparar? Tenía que ver con la varianza, ya les había explicado, y la desviación estándar. Pero aquí lo que se puede utilizar es el llamado coeficiente de variación. Vamos a ver este nuevo concepto. El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas para medir cuál es más homogénea. A ver, coeficiente de variación se obtiene así: desviación estándar entre media aritmética y multiplicado por el 100%. Desviación estándar entre media aritmética y multiplicada por el 100%. Entonces, a menor dispersión, hay mayor homogeneidad. O sea, si el coeficiente de variación, que es el que mide la dispersión, es más pequeño, decimos que ese grupo es más homogéneo. ¿De acuerdo? Y eso significará que los valores son más parecidos entre ellos. ¿Sí? Entonces, cuando hay menor coeficiente de variación, hay mayor homogeneidad.
Entonces, eso es lo que podemos utilizar en los tres. Por ejemplo, si nosotros analizamos en el primero, que es el aula X, la media es 15 y nos dice que la varianza es 009. Si la varianza es 009, la desviación estándar es 003. Lo divido entre la media, que es 15, y le multiplico por 100%. Ahí nos sale 2%. Ese es el coeficiente de variación. Si nosotros calculamos el coeficiente de variación en el aula Y, la media nos dice que viene a ser 16 y la división estándar es 0,4. O sea, sería 0,4 entre 16 por 100%. Nos da 2,5%. ¿De acuerdo? Y si nosotros vemos, por ejemplo, la desviación estándar en el aula C es 0,3 y la media es 12. Entonces sería 0,3 entre 12 por 100%, también nos da 2,5%. Muy bien. Entonces, acá ya nosotros podemos analizar de los tres, ¿cuál es el que tiene menor variación? El primero, el aula X. Ahí el coeficiente de variación es 2%. Eso significa que el aula X es el más homogéneo que los otros dos. O sea, de los tres, el más homogéneo es el aula X, porque tiene menor coeficiente de variación. Entonces, la primera alternativa dice, el aula Y es más homogéneo que X. Falso. La alternativa B, el aula Z es más homogéneo que Y. Falso, son iguales. C, el aula Y es más homogéneo que Z. Falso, son iguales. D, el aula X es más homogéneo que Z. Sí, ese es. Alternativa D. A ver, para que puedan copiar. Pueden preguntar también, por favor. Hacer sus consultas. A ver, ¿quedó claro? ¿Se entendió? Entonces, coeficiente de variación, ¿quedó claro? Dice, ¿por qué estaría mal comparar directamente las desviaciones estándar? No es que esté mal, no te está diciendo que está mal, ¿de acuerdo? Sino que al utilizar el coeficiente de variación te lo dan en términos porcentuales, ¿sí? El otro no es que esté mal, sino para eso es que se utiliza el coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Tiene que ver la desviación estándar solito o con la media aritmética. Si tú en el coeficiente de variación estás utilizando los dos. Para eso te están dando justamente la media aritmética también. ¿Sí? En cambio, desviación estándar, no. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Aquí, por ejemplo, nos dice, un alumno dio 6 prácticas de matemática 2 y se sabe que la suma de todas las notas es 36 y que la suma de los cuadrados de los mismos es 226. El profesor decidió darle una bonificación de 2 puntos a cada una de sus prácticas. ¿No? Ahí es la división estándar de las nuevas notas. Miren, podemos calcular lo primero, la media aritmética, ¿no? ¿Cómo se consigue la suma de datos entre cantidad de datos? Hay 6 datos, pues son 6 notas. Y la suma de los datos, perdón, la suma de las notas es dato, es 36. Que la media aritmética sería 36 sobre 6. No haría 6. Esa es la media aritmética. Bajo, ¿no? Si estamos en la escala vigesimal, que un promedio te salga 6 es bajísimo. Tal vez por eso el profesor decidió darle una bonificación de 2 puntos en cada una de sus prácticas. Bueno, nosotros sabemos que si a cada práctica le suma 2, el promedio ya no sería 6, ¿no? También queda aumentado en 2. Pero acá hay un dato que nos dan
que viene a ser la suma de los cuadrados es 226. Para hallar la desviación estándar, nosotros necesitamos la varianza. Y para calcular la varianza, era al primer dato le resto la media aritmética, lo elevo al cuadrado. Al segundo dato, lo mismo, ¿no? Hasta el último dato. Al último dato le resto la media aritmética, lo elevo al cuadrado y lo divido entre la cantidad de datos. Esta es la varianza. Y si yo a eso, que es la varianza, le calculo la raíz cuadrada, ese resultado es la desviación estándar. Pero hay otra manera de calcular la varianza, que es justamente una fórmula equivalente a esta. Ustedes pueden utilizarla y van a obtener el mismo resultado. Sería, ¿no?, la raíz cuadrada de ¿quién? Este es para la desviación estándar. De la suma de los cuadrados entre la cantidad de datos menos la media aritmética al cuadrado. O sea, lo que estoy diciendo, esto de acá es otra manera de calcular, ¿qué cosa? La varianza. Y cuando le sacamos la raíz cuadrada, me da desviación estándar. Pero miren, esta es otra manera. ¿Cuándo van a utilizar esta fórmula? Cuando te den de dato suma de cuadrados. Por ejemplo, acá me están dando de dato suma de cuadrados. La suma de los cuadrados es 226. Ah, entonces yo ya sé que tengo que utilizar esta fórmula. Porque en esta fórmula es suma de cuadrados entre cantidad, la cantidad es 6, menos la media aritmética, que también es 6. Nos quedaría así. La desviación estándar, 226, esa es la suma de cuadrados, 226, entre cantidad de datos son 6 prácticas, entre 6, menos la media aritmética al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, ¿no? Ese 226 entre 6 nos daría 113 tercios. Si yo le voy a restar 36, nos quedaría 5 tercios. O sea, acá sería raíz de 5 tercios. Esa es la desviación estándar de los datos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si a todos le sumo 2? Pues no pasa nada. Si la varianza no cambia, la desviación estándar tampoco cambia. ¿Sí? Dice, el profesor decidió dar una bonificación 2 puntos acá en práctica. O sea, en realidad, dice, ahí en la desviación estándar de las 9 notas. En realidad, lo que nos están pidiendo acá sería la desviación estándar de todos los datos aumentado en 2. Pero así como la varianza no cambia, la desviación estándar no cambia, va a seguir siendo la misma. Por eso que la respuesta igual es raíz de 5 tercios. ¿Sí? Alternativa C. Realmente tienen alguna consulta. Parece que no. Ya. Problema 9. A ver, pasamos al problema 9. Dice, María quiere agrupar en 4 partes las ganancias diarias de una tienda de abarrotes durante 11 días. Y ahí están las ganancias diarias. Entonces, si lo quiere agrupar en 4 partes, pues tiene que recurrir a los cuartiles. Ahora, para terciles, cuartiles, mediana, quintiles, cualquiera de ellos, los datos tienen que estar ordenados. Ordenados, ya sea en forma creciente o en forma decreciente. Por ejemplo, acá empieza, un dato es 160, otro dato es 150, está bajando, otro dato es 180, volvió a subir. Entonces, acá no. El paso número 1 sería primero ordenar los datos. Y ordenando nos quedaría así. Y una vez que ya hemos ordenado datos, ahí recién le ponemos su numeral. Por ejemplo, 130 es el primer dato, el otro 130 es el segundo, ¿no? Y así, ¿no? Ya están ordenados, ¿no? Están ordenados, 150 es el cuarto dato y así. Están ordenados en forma creciente. Muy bien. Entonces, si quiere recurrir a los cuartiles para dividirlo en 4 grupos iguales,
Entonces, en el problema nos dice determine el tercer cuartil. Y lo primero que tendríamos que hacer es la posición. Como son 11 datos, sería 3 cuartos, así sería, ¿no? Por 11 más 1. Eso nos haría 9. ¿Qué cosa es ese 9? O sea, ese 9 no es dato 9, ¿ah? O sea, no es que el dato es 9, no, sino es la posición del dato. El noveno dato, ese viene a ser el tercer cuartil. ¿Cuál es el noveno dato? Este es el noveno dato. Entonces, ¿cuánto sería el tercer cuartil? Sería 180. Es decir, el tercer cuartil se encuentra en la posición 9, es decir, el dato es 180, alternativa D. ¿Sí? A ver, no sé si está claro. Ok, una pregunta nomás, ¿ah? Hasta acá. ¿Vamos bien? Vamos a dejar de compartir. Y ahí me comenta. ¿Tienen hasta aquí otra pregunta, alguna consulta? ¿Todo va bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué me comentan hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Está complicado el tema? Próxima semana, ¿qué nos toca? Análisis combinatorio. Nos quedan dos temas, ¿ah? La próxima semana, análisis combinatorio, ¿no? Y el último tema que vamos a desarrollar es probabilidades, ¿no? Luego va a haber una semana de repaso, ¿sí? Pero primero, hasta acá, creo que no hay consultas, creo que no hay dudas, ¿no? Último problema, entonces vamos a pasar al último problema. Ya. Vuelvo a compartir, ¿sí? Parece asequible, dice. Ujú. A ver, vuelvo a compartir. Problema 10, ya para ir terminando. Ujú. A ver, ¿qué nos dice este problema? Dice, eh, una bodega tiene varios toneles que contienen diferentes cantidades de vino cuya varianza es de 100 litros cuadrados. Acuérdate que la varianza está en unidades cuadradas, ¿no? O sea, los toneles están en litros, pero para la varianza, como a los datos se eleva al cuadrado, por eso que nos quedan litros cuadrados. Si la empresa decide aumentar 40% el contenido de cada tonel, cuya varianza es de 100 litros cuadrados, a ver, podemos suponer que inicialmente la cantidad sea X, la cantidad que hay en cada tonel. Si la empresa aumenta 40%, se convierte en 140%. Lo estamos comparando con la cantidad inicial. La cantidad inicial era X y la varianza es 100. La empresa decide aumentar 40%. ¿De acuerdo? Entonces, con eso se convierte en 140% X. Pero luego le retira 40 litros a cada uno. Mira, 140% y luego le está quitando 40 litros. ¿De acuerdo? A todos, a todos los datos le sucede lo mismo. Entonces, si nosotros volvemos a calcular la varianza para esos nuevos datos, así sería, ¿no? Varianza, ¿sí? Para estos nuevos datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el menos 40? El menos 40 es una constante. Como a todos le estamos restando 40, entonces eso no afecta a la varianza. Cuando una misma constante se suma o resta, la varianza no cambia. O sea, lo primero que podríamos hacer ahí, ese 40 desaparece. Ahora, el 140% es 140 sobre 100, ¿no? 14 décimos, lo podemos tener así.
A ver. Ahí está. 14 décimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, 40 por ser constante, que está sumando o restando, desaparece. Ese 14 décimos sale. Pero, ¿cómo sale? Pues por propiedad, si hay una constante que a todos los datos le multiplica, sale, pero elevado al cuadrado. Sale elevado al cuadrado. Y nos quedaría 14 al cuadrado, por ejemplo, ese es 196, y abajo 10 al cuadrado, que es 100. Nos quedaría así. Mira, salió de frente, ya lo estamos colocando, elevado al cuadrado, 196 sobre 100, multiplicado por la varianza inicial. Pero, ¿cuál es la varianza inicial? La varianza inicial es 100. La varianza inicial es 100. Entonces, sería 196 sobre 100 por 100. Y ahí se cancela el 100 y nos queda 196. ¿De acuerdo? Esa es la varianza. Muy bien. Pero como en el problema nos piden determine la desviación estándar, entonces lo único que tenemos que hacer es raíz cuadrada de 196. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? 196, 14 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada, 14. ¿Sí? Entonces, esa es la desviación estándar de los datos iniciales. ¿14 qué? 14 litros. La varianza está con unidades cuadradas, por eso nos decía litros cuadrados. La desviación estándar está con las mismas unidades, o sea, litros. Por eso nos dice en litros 14. Esa sería la alternativa A. A ver, lo dejo un momento ahí para que puedas tomar captura. Me falta entregarte las claves y los ejercicios propuestos. Si hay alguna consulta, me avisa. Muy bien, vamos a poner claves, entonces, ejercicios propuestos. Ahí está. No sé si han visto, me parece que como que se hubiera actualizado y ha cambiado un poquito la plataforma del multichat, entonces pueden aprovecharlo. Ahora sí me parece que funciona bien, estaba un poco lento, ahora me parece que todo está bien. Entonces, si surgiera alguna duda, alguna pregunta, lo que haga falta, pues pueden usar también esa herramienta muy importante que es la herramienta de multichat, ¿no? Ahí pueden hacer todas sus consultas. De repente tienes una pregunta o una consulta de la semana pasada. Yo, por ejemplo, voy a estar atendiendo de 2 a 4, hay otro profesor que va a estar atendiendo de 4 a 6. No necesariamente tiene que ser esta semana, de repente esta semana no hay consulta, pues si te quedó alguna duda de sucesiones, de mezclas, ¿no? De real interés, ¿cuánto? También pueden preguntar, igual a todos se les atiende. Muy bien, entonces con esto estaremos terminando, a menos que haya alguna duda, no se olviden dos temas, nos queda próxima semana, vamos a ver en análisis combinatorio, vamos a ver principio de la suma, principio de multiplicación, variaciones, permutaciones, variación con repetición, permutación con repetición, combinación con repetición, o sea, son varios casos. Igual que hoy, de repente la teoría nos toma la primera hora, ¿no? Pero eso nosotros lo utilizamos porque si entendemos bien la teoría, entonces los ejercicios salen fácil. Pero hay que entender la teoría. ¿Por qué no vamos a tomar una hora? Porque es bastante escaso, como lo que le estoy mencionando. ¿De acuerdo? Y luego ya la última semana, probabilidades, también hay varios casos, cuando los eventos son compatibles, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, cuando los eventos son independientes, también hay varios casos. Nos demoramos un poquito en la teoría, explicando bien con ejemplos, cosa que a la hora de desarrollar problemas, ahí sí se entiende de manera sencilla. Muy bien, chicos, creo que ya es la hora de almorzar, ¿verdad? Entonces, lo dejo, que tengan una gran semana y hasta el próximo miércoles ya con la clase de la semana 17. ¿Sí? Nos vemos hasta el próximo miércoles. Chao con todos.